Muchas bendiciones a todos. De nuevo estamos aquí, la medicina de Dios, Claudia y yo, trayéndole las diferentes llaves que tenemos nosotros en el reino de Dios. Hemos hablado ya, Claudia, de la llave primera, segunda, y estamos a terminar la llave número 3, que es la palabra de Dios. Y vamos a hablar un poquito de eso. Y entonces vamos a entrar en la cuarta llave, que es sumamente importante. Importantísima, la oración. La oración. Así que, gloria a Dios, pues bienvenidos a este programa de la medicina de Dios, donde pues estamos compartiendo las llaves del reino y vamos a seguir compartiendo temas importantes del reino. Queremos que ustedes aprendan qué les pertenece en el reino de Dios. Tú vives en ese reino. Amén, amén, así es. Así es. Bueno, lee Proverbios 4, gloria a Dios, del 20 al 22. Bueno, vamos a leer Proverbios 4, empezando en el versículo 20, dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Gloria a Dios. A mí. Gloria a Dios. Wow. Nosotros somos un cuerpo integrado. Así es. La fe comienza primero oídos. Se mueve al alma. Ahí donde se recibe, donde se hace la decisión si vas a recibirlo o no. Después se mueve al corazón, creyendo. En la mente es donde la información es procesada y es la conexión a tu corazón. Ahí tú decides si vas a recibir o no. O a lo mejor no creo eso, ¿ves? Ya eso canceló todo. Sí. Recibes con la mente y crees con tu corazón. Tú limitas a Dios si en tu alma no recibes el mensaje de sanidad o prosperidad o lo que sea. Lo que sea. Hay 5 canales de entrada y salida, 2 ojos, 2 oídos y una boca grande para que la palabra salga por esa boca. El hombre es trino, es espíritu, tiene un alma y vive en una casa, que es tu cuerpo. Para recibir de Dios, debes meditar en la palabra de Dios. ¿Qué significa meditar? Tú vas a explicar eso, ¿no? Sí. Yo le voy a leer un momentico Josué 1:6 y después Claudia va a hablar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de ti de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, Amén. Conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tienes que masticar esa palabra, Amén. Hacerla personal para ti y visualizarla. Amén, así es. Habla un poquito de la Así meditación. Es importante entender lo que es la meditación bíblica. La meditación bíblica no es esa mente positiva y de pensar cosas positivas, no. La meditación es que tú leas la palabra, esa promesa que el Señor te ha dado para que tú la medites, sea en una situación que estés pasando o sea que tú estés meditando la palabra porque Dios te lo puso. Entonces es considerar, es reflexionar, es confesar, es pensar en esa palabra. Es la palabra revelada a tu espíritu. Y esa palabra, esa palabra, tú tienes que verte en esa palabra terminada en tu vida. Entonces la meditación, como dice Josué 1:8, tiene 3 partes. Envuelve tu boca. Dice que nunca se apartará de tu boca la palabra. Quiere decir también que tienes que meditar en esa palabra. De día y de noche meditas en esa palabra. Esa meditación requiere un esfuerzo. Esa meditación es algo que tú estés hablando, que tú estés murmurando esa palabra, que la estés pensando, que estés pensando en ella de día y de noche. Eso es importante. Muy importante. Nosotros tenemos meditación en Sanidad Divina. Sí. El viernes, el último día, sí, que siempre enseñamos cómo meditar. Sí. ¿Por qué? Porque la meditación salvó mi vida cuando yo pasé por ese cáncer. Yo no sabía mucho lo de meditación, pero fui a Rema y allí aprendí a meditar. Y eso ha sido algo importante. Importantísimo.
Y luego la otra parte que incluye es la meditación, es acción. Para que guardes y hagas de acuerdo a lo que está escrito. Meditar no es solo hablar, es ser hacedor de la palabra de Dios y oidor de la palabra de Dios. Y después dice, y te prospera en todos tus caminos. En todos tus caminos. Así es. No sé cuál camino de tu vida tú necesitas meditación. En esta Biblia hay más de 7,000 promesas para ti. Tú tienes que buscarlas y meditar en las que tú necesites. Si es tu familia, si es tu salud, si es tu prosperidad. Nosotros meditamos mucho en sanidad y lo que somos en Cristo. Que es importantísimo que eso llegue a tu espíritu, lo que tú eres ahora, tu identidad. La identidad. Así que si nosotros hacemos eso meditando en la palabra, entonces quiere decir que prospera nuestro camino y todo sale bien. Todo sale bien. Familia, hijos, nietos, todo te saldrá todo bien. Sale eso bien. Es sumamente importante porque eso se lo dio el Señor a Josué después que Moisés se fue con él. Y le dijo, lo más importante es que medites en la palabra, porque Josué no sabía si él iba a poder. Y Dios le enseñó lo que tenía él que hacer. Gloria a Dios. Importante también que la meditación requiere esfuerzo y es, repito, reflexionar sobre una escritura y aplicarla a tu circunstancia constantemente hasta que esa escritura sea permanente y revelada a tu espíritu, para que cuando tú hables esa palabra y esa promesa, esa palabra está llena del poder y la unción de Dios. Cuando tú digas, escrito está, como dijo Jesús. Jesús usó la palabra rema cuando el diablo lo tentó en el desierto. Y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira qué importante es eso. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué más vamos a tocar antes de entrar en algo que es sumamente importante? Sí. ¿Quieres tocar algo más? Sí, que vuelvo a repetir que no pienses que meditar en la palabra de Dios es igual que pensar positivo. No. En la meditación tiene que ver con la palabra, es leer esa palabra, pensar en esa palabra, confesar la palabra, esa promesa, eso que Dios te ha hablado en tu situación. Si es de sanidad, ¿qué escritura te estás basando en meditando para que esa sanidad se manifieste? Ya fue hecho, pero esa meditación en la sanidad, ¿en qué palabra, en qué promesa estás basando tu meditación para traer la manifestación a lo que estás esperando de Dios? Y yo creo, porque eso fue lo que me dio el Espíritu Santo, busca 3 escrituras. En la boca de 2 o 3 personas la palabra es establecida. Así es. Eso está en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Eso fue lo que me dio el Señor. 3 escrituras para meditar. Claro, yo leía 50, pero cogía 3 para meditar, que es diferente a solo leerlas. Amén. Muy importante. Muy importante. Gloria a Dios. Bueno, pues gloria a Dios. Así que es luego vamos a extendernos más en la meditación, en la palabra, porque es importante, envuelve la mente, envuelve las imaginaciones, vernos en esa palabra terminada. Así que nosotros, la meditación y la palabra de Dios tiene que volverse parte de ti. Tiene que esa palabra ser parte ya de tu vida. De todo. De todo. De todo, porque eso es muy importante. Eso es sumamente importante, la meditación. Eso salvó mi vida. Por eso yo le enseño en Sanidad Divina. Lo aprendí en Rema. Así es. La importancia de la meditación. Y lo importante es que, por ejemplo, sí van a venir pensamientos negativos. Sí, pero en el proceso no los recibas. Pasando, pero tú no los vas a dar vida hablándole. No. Tú vas a hablar la palabra. Y esa es la palabra que tú vas a estar constantemente meditando de día y de noche. Gloria a Dios. Si estás pasando por una enfermedad, nunca digas yo tengo. Amén. Estoy siendo atacado con algo que no me pertenece a mí. Y así puedes meditar. Si ya tú estableces que lo tienes, es muy difícil entonces empezar a meditar. Muy importante. Bueno, vamos a tocar la llave número 4. Sí, la llave número 4 es la oración. La oración de fe
¿verdad? Es la oración, la llave muy importante en el reino de Dios. Muy porque importante. toda oración tiene que ir acompañada de fe. Amén. Toda oración. oración. La palabra orar en el griego es euche y significa un voto, ¿verdad? Es tremendo eso, importantísimo, porque cuando oramos, es decir, entramos en esa comunión, en ese pacto con nuestro Dios, en ese voto con Dios, que Él nos ha dado su palabra, y esa palabra es la que nosotros vamos a estar orando, hablando con Él. Gloria a Dios. Cada vez que oramos la oración que está acompañada de fe, hay tanta confianza en Dios que la oración estamos seguros que llega al trono de la gracia. Amén. Y esa persona en la situación que está enfrentando es restaurado, Gloria a Dios. es prosperado, es sanado. Así que es importante entender la importancia de la oración para el cuerpo de Cristo. Yo creo que la oración es el poder que tenemos nosotros y la iglesia, ¿Sí? para mover montañas, y es el hombre hablando con Dios. Esto es algo tan tremendo. Algo tremendo, poderoso. El fundamento de cada uno de nosotros para tener éxito en nuestra vida. Orar es la voz de fe a Dios Padre. Así la es. palabra viva en los labios de fe. Mira que todo tiene que ver con la fe. Sí, todo tiene que ver con la fe. Y es parte del programa de Dios para nuestras necesidades. Tremendo, tremendo, porque la oración es nuestra línea directa con el cielo. Es la comunicación, es hablar con nuestro Dios. La oración es la manera que usa Dios para salvación, para sanidad, para todo, prosperidad, para para bendecirnos. Para todo. Es el contacto vital con nuestro Padre Celestial. Orar es venir con denuedo, con confianza, Con seguridad. con seguridad, para encontrar misericordia ante el trono de gracia y para hallar gracia en el momento de necesidad. Dios Padre y Jesús son lo más importante en nuestra vida, porque el Padre le dio el nombre a Jesús de la palabra de Amén. Dios. Y tenemos Qué que lindo. orar de acuerdo a la palabra de Dios. Así es. Hay dos maneras de conocer a Dios: a través de la oración, teniendo comunión con Él y estudiando y meditando. Meditar. No solo leer la palabra, Sí. eso tiene que llegar a tu espíritu. Hay que darle tiempo a esa palabra que registre, que revele a nuestro espíritu. Y en el momento que tú oras, tu oración llega a cualquier lugar en el universo. Wow. La gente no sabe eso. Wow, tremendo. Pues nuestro espíritu le envía a través de la palabra. Y las bendiciones que esa persona necesita llega en el momento. Envió su palabra. Y nos sanó. Eso es sanó. algo tremendo. El Salmo Wow. 107:20. Así es, envió su palabra y nos sanó. Eso es algo Esta tremendo. palabra que estamos hablando es vida, es espíritu, Gloria a es Dios. medicina. Así que recibe tu corazón ahí dispuesto, recibe esta palabra. Recibe, Estamos estamos enseñando aquí. la palabra. Cuando Jesús reunía a la gente, lo venía a ver, Jesús dice, Él enseñaba, predicaba y la gente se sanaba. Así mismo es. Nuestro espíritu hace contacto con el Padre y bendice otros espíritus humanos. Wow. Por eso es tan importante saber que cuando tú oras por alguien, vamos a poner en una nación diferente, eso llega inmediatamente. Gloria a Dios. Sí. Así que nosotros somos gobernados completamente por la palabra y el Espíritu Santo. Amén. Con ese poder tenemos nosotros autoridad y dominio contra el reino de las tinieblas. Así es. Y todas sus maquinaciones. Así que la autoridad ha sido dada a nosotros a través de Jesús. Jesús nos dio esa autoridad. Él nos enseñó a orar. Él nos enseñó a orar. La misma vida de Dios fluye a través de nuestros labios. Y algo, Wow, algo qué que es muy tremendo. importante sobre la oración, si vamos a 1 Timoteo capítulo 2, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, empezando por las personas
que están en autoridad sobre nuestro país. Sí. La gente no entiende que eso es lo evidencia. primero, que hay que orar por este país. Amén. Porque esa oración llega y Dios toca corazones y cambia corazones para que nosotros podamos vivir una vida de paz Amén. aquí en la tierra. Sí. Gloria a Dios. Sí. Así que es importante porque sin la oración nada funciona. Nada. Nada. Porque nuestro espíritu hace un contacto con el Padre y bendice a otras personas. Wow. Eso es tremendo. Tremendo, sí. Tenemos que aprender a orar. Claudia, hay 8 tipos de oraciones. Sí. Pues no nos vamos a tocar, No. pero la semana que de aquí a 2 semanas vamos a tocar las 4 oraciones que cambian las cosas. Sí. Sí. No cambian a Dios, cambian las cosas aquí en la tierra, Sí, que son sí. muy importantes. Sí, ahora empezamos, ¿verdad?, con lo que es la oración y en la próxima enseñanza vamos a terminar Sí. esto. Pero también es importante que entiendas, después que terminemos con las llaves del reino, vamos a proseguir con temas específicos Que son donde vamos a importantes. expandernos y profundizar un poco más. Claro, porque no tenemos tiempo ahora, estamos enseñando las llaves Así y es. explicando lo que cada llave Así es. hace. Pero cuando ya terminemos, que ya pronto vamos a terminar, porque nos faltan 3 llaves más. sí, 3 llaves más. Pero miren qué importante es entender la importancia y el poder que tiene la oración para el cuerpo de Cristo, y Amén. para la iglesia. La oración es el poder de la iglesia. Es el poder para hacer establecer lo que Dios dice en nuestras vidas. Y es de la única manera. De la única manera. Porque si no oramos, Dios no puede hacer nada. no puede hacer nada. Porque Él le dio a la Estamos- iglesia la oración para ser victoriosos aquí en esta tierra. Porque acuérdate, el Dios de este siglo es Satanás, no es nuestro Dios. No, Dios no es el Pero Dios de Él este sigue sistema. gobernando aquí hasta que se termine esos años que Dios le había Sí. dado a Adán. Sí. Y ahora Él los tiene. Yo esperamos que pronto ya se termine eso. Pero a través de la oración nosotros atamos, como ya aprendieron, atamos al diablo y desatamos ángeles. Ya aprendieron eso. Así es. Así que eso es sumamente importante. Y queremos rápidamente tocar 3 puntos Sí, importantes tócalos. de la oración. Número 1, cuando oramos debemos basar la oración en la palabra de Dios, Siempre. ya que su palabra es la integridad de Dios Y la verdad. y la verdad, y es lo que Dios respalda, es su palabra. Juan 17:17 dice Jesús, tu palabra es verdad. Así que la palabra de Dios es la voluntad de Dios y es la verdad absoluta Es la verdad. sobre cualquier otra hecho o circunstancia o palabra de hombre. Es la palabra de Dios, la verdad absoluta. Y es la manera que como hijos tenemos relación con Dios. Sí. Pues si no oramos, Dios no puede hacer nada por No, nosotros. Él tiene que oír la voz y hablar y haya una Amén. comunicación. Amén. Segundo punto en la oración. Podemos orar en cualquier lugar y en cualquier posición, sentados, arrodillados, en el carro, bañar, porque es hablar con tu Dios. Así que no hay excusa para no decirnos que no tenemos tiempo para orar. Miren, Claro, hay una manera de tener una intimidad en un momentito específico que tú te sientes que tú te y sientes. Exacto. medites y alabes a Dios. Y a eso, exacto. Sí. Porque hay que entrar en la presencia de Dios con acción de gracias Acción de gracias. y alabanzas. Entonces, nuestra vida a través de la oración debe de dar fruto. Y cuando nosotros mantenemos esa comunión consistente y cercana con Dios, es cuando nosotros vamos a dar fruto. Como Amén. dice Juan 15, del 1 al 7, léanlo, anoten, para que allí dice específicamente lo importante que dice, que si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, que podemos pedir lo que queremos y será hecho conforme a su voluntad. Vamos a leer el Salmo 100, cómo se entra en la presencia de Dios. ¿Quieres Sí. leerlo? Sí. O, si tú Sí. quieres, yo lo leo. Sí. Y déjeme terminar el tercer punto. El tercer punto de la oración, es importante saber cómo orar y la razón por la cual tenemos que orar. Porque tenemos que creer que Dios es verdadero y es ser específico en la oración Amén. de lo que tenemos y necesitamos
orar. Gloria a Dios. El Salmo 100, cuando yo me siento temprano por la mañana a entrar en la presencia de Dios, yo busco el Salmo 100. Gloria a Dios. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Eso es algo tremendo. Sí, tremendo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Entrar por sus puertas con acción de gracia, así como yo entro. Sí. Por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cuando yo me siento ahí, yo empiezo con este salmo. Sí. Yo tengo una lista de salmos, la parte de las alabanzas, y le doy un tiempo largo leyendo todo eso a Dios, alabándolo con algunos de los salmos de alabanza al principio. Y entras en la presencia de Dios con acción de gracias y alabando. Y después, ahora que haces eso, tú vas delante de la presencia de Dios con las peticiones que tienes. O las personas que tú intercedes por esas personas también. Sí, es muy importante que nosotros usemos los salmos para adorar al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que primero empezar a alabar su misericordia, a adorarlo, a hablarle de su magnificencia, de su grandeza, de su poder, de cuánto lo amamos. Y ahí el Espíritu de Dios te va llevando y ahí tú tienes esa comunión y esa adoración y entonces empieza a fluir esa unción para poder entonces entrar en la presencia y empezar a interceder y a orar. Yo empiezo también con el Salmo 23. Oh, sí, muy lindo. Porque ese es tremendo. Tremendo. Y empiezo después con diferentes alabanzas, especialmente el Salmo 18. Sí. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Eso es algo tremendo. Y empiezas alabándolo, dejándole saber lo mucho que tú lo amas. Cuando ya tú haces eso, entonces puedes venir delante de la presencia de Dios con acción de gracia, por el poder de la sangre de Jesús y el nombre de Jesús, con las peticiones que debamos hacer. Amén, así es, muy importante. Ese salmo también, ¿cuál es? El Salmo 136, la misericordia de Jehová. Yo ahí hago, yo hago el principio de ese salmo hasta que llega la parte final. Lo podemos tocar la próxima vez porque hoy nos quedan como unos minutos, como unos 10 minutos, 8 minutos por ahí. Bueno, gloria a Dios. Así que ese salmo es poderoso para hablar de la misericordia de Dios. Importante, ¿verdad? Que entremos en la presencia de Dios alabando su misericordia. Y bueno, también el Salmo 138 es algo. Oh, sí, muy bueno. El Salmo 138 es alabando al Señor porque Él ya nos escuchó y nos contesta las oraciones. Y es un salmo donde habla que su propósito se cumplirá en nuestras vidas. Es algo tan tremendo. Es muy poderoso ese Salmo 138. Sí, se canta, es alabaré, oh Jehová. Sí. Todos los reyes de la tierra te alabarán. Es algo tan tremendo. Y lo que me gusta de este salmo dice: si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Así la es. Vivificación del Espíritu Santo, la vida Zoe. Amén. Eso es algo tremendo. Muy bueno, tremendo. Entonces, bueno, yo creo que un día vamos a tener que entrar en los salmos mucho más, porque es la manera que durante el día podemos alabar a Dios. Así es, amén. Y hay promesas también, muchísimas promesas. Y el Salmo 139 es tremendo también. Tremendo, sí. Ahí te dice que hay un libro escrito sobre tu vida desde antes de la fundación del mundo. Eso me impactó a mí. Amén. Que todo ya ha sido escrito sobre la vida de nosotros. Y en estos tiempos, el Salmo 91 también es importante con la protección de Dios. Amén. ¿Verdad? Muy importante. Así que hemos también tocado y dicho de que hay 8 tipos de oraciones, sí. ¿Verdad? ¿Quiere nombrarlas o solo nombrar las primeras 4? ¿Verdad? Para saber de que estos tipos de oraciones hay 4 que cambian las cosas. No es que cambien a Dios, sino cambian las circunstancias y las que situaciones estamos en tu vida que tienes problemas.
Y Así les es. vamos a enseñar eso más adelante con todas las reglas de cada uno. Porque para mí fue tan importante que yo hice bosquejos separados de las 4 diferentes tipos de oraciones. Tremendo. Porque Sí. eso te ayuda Sí. a orar de acuerdo a la palabra. Amén. ¿Quieres Amén. mencionarla? Sí, la primera de esas 4 es la oración de acuerdo. Esa oración de acuerdo está basada en la palabra de Dios para que dé resultado. Luego tenemos, ¿verdad?, la oración de atar y desatar. Gloria ¿verdad? a Dios. Eso la tocamos en una de las llaves del reino. Sí, pero no la tocamos. Pero no la tocamos demasiado. en profundidad. Sí, sí. Después vamos a hacer eso, ¿verdad? Entender esa oración. Luego la oración de petición y súplica. Esa es la que siempre usamos. Pedir, pedir, pedir. Y que es llamada y conocida como la oración de fe. Sí, ¿Verdad? sí. Y la oración de intercesión. Es interceder por otro, ponerte a la brecha por tu familia, por tu casa, por tus hijos, por cualquier situación que estés pasando, Y por la esa iglesia. es la que vamos a tocar de aquí a 2 semanas. Las 4 tipos Las de 4 oraciones. tipos de oración. Y yo le digo una cosa, cada una tiene reglas diferentes. Amén. Yo hice un estudio sobre oración hace años y años atrás y vi que estas 4 tipos de oraciones son tan importantes que tienes que saber las reglas de cada uno. Amén. Porque la oración de acuerdo no son las mismas reglas que la oración de petición y súplica, Así son es. diferentes. Así es. Y así es. Así que luego vamos a tocar eso con más tiempo porque para mí la oración es sumamente importante. Así es. Cambia tu vida, Así es. cambia tu vida. Existen las otras tipos de oraciones también, ¿verdad? Bueno, tócalas. La oración unida, la oración de Si es tu si es tu voluntad. voluntad, o sea, de entrega, la oración de entrega. Bueno, la oración de y la entrega y la adoración. oración de si es tu voluntad es diferente a la de entrega, porque esa de la entrega tú le entregas tus cargas a Así Dios. es. Y la oración, si es tu voluntad, no es en toda oración que No. tú vas a decir si es tu voluntad. Porque si conocemos la palabra de Dios y sus promesas, ahí nos deja ver su voluntad. Pero si vas a cambiar de trabajo, si te comprar vas a una casa. casar con alguien, asegúrate que es el hombre correcto, la mujer Exacto. correcta. Ahí sí es que uno tiene que buscar la presencia y la dirección del Espíritu Santo para que el Señor te dé paz en esa decisión, si es la voluntad de Dios Así en es. esa decisión. Y la Bueno, última gloria a es Dios. la oración unida. La oración unida. Esa tiene un poder Sí. tremendo. Cuando tú oras con un grupo de personas, grupo. todos en un mismo espíritu. Y no hemos hablando de la oración de hablar en lengua. Eso va a ser con sí. el Espíritu Santo. Sí. Eso va a ser separado. Separado. Amén. Así Gloria a que, Dios. gloria a Dios. Bueno, pues pudimos tocar, ¿verdad? Un poco. En la próxima clase vamos a tocar esas 4 oraciones que hablé primero, de lo que nos ayudan para cambiar circunstancias y situaciones en Y nuestra también vida. enseñarle cómo entrar delante de la presencia de un Dios 3 veces santo. Amén. Amén. Porque no podemos entrar si no lo alabamos y le damos gracias. Amén. Porque somos sus hijos. Así es. Así que gloria a Dios. Es tremendo. Así que vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a orar por cualquier persona que esté pasando por un ataque de enfermedad. Amén. Queremos enviar la palabra, queremos establecer la vida de Dios sobre ti, queremos que tú recibas esa palabra de vida, la palabra que es medicina, como Gloria dice a Proverbios Dios. 4:20, que lo hablamos. Y en el nombre de Jesús declaramos, Padre, tu palabra que dice que tú enviaste la palabra viva. Y esa palabra Gracias, los Señor. sanó y los liberó de toda ruina y Gloria a destrucción. Dios. En este momento, Señor, tu palabra ha sido enviada. Esta palabra, Señor, que lleva la unción y el poder y está ahora trabajando en su cuerpo, en sus órganos vitales, en sus huesos, desde su cabeza, su cerebro, Gracias, hasta Señor. la planta de sus pies. Gloria a En Dios. el nombre de Jesús, Señor, desatamos ese poder de tu palabra Gloria a enviada ahora. En el nombre poderoso de Jesús, y hablo vida sobre tu cuerpo, hablo vida en tus huesos, hablo Gloria vida a en Dios. todos tus órganos, todo tu cerebro, Gracias, tus coyunturas y todo aquello que el enemigo haya traído contra ti. En este momento, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera. En el nombre de Jesús. Y
y declaramos y establecemos la vida de Dios en tu Gloria a cuerpo Dios. ahora por Gloria el a poder Dios. del Espíritu Gloria Santo. a Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe la vida de Tienes Dios. que decir, yo Recibe recibo, sanidad en el yo nombre de recibo Jesús. esa palabra. Amén. Yo lo creo, yo lo creo y lo recibo Amén. en el nombre poderoso de Jesús. Esa vida, Zoe, Amén. que está en ti, tú puedes poner tus manos sobre tu cabeza Sí, y Señor. pedirle al Espíritu Santo que vivifique tu cuerpo mortal con Zoe, con la vida de Dios. Un día vamos a explicar Zoe, todas las cosas que ocurren cuando esa vida entra dentro de ti, cuando recibes Gloria a a Cristo. Dios. Gloria Gloria a Dios. Bueno, ya hemos Ya. terminado, Sí. así que vamos a darle Ha sido, gracias a pues, Dios por este tiempo. Amén. Gracias, Gracias, Señor, por este tiempo que hemos estado aquí hablando de tu palabra. Te pedimos sabiduría Sí, para Señor. Claudia y para mí cada vez que estemos aquí. Sí, Señor. Que pueda llegar esa palabra a las personas Gracias, y las Señor. reciban en su espíritu. Y te damos Sí, gracias Dios. por toda persona que se ha conectado con nosotros. Le enviamos la bendición. Sí, Señor. El Señor los bendiga y los guarde. El Señor haga resplandecer sus rostros Sí, Señor. y tenga de ellos misericordia. El Señor hace sobre ellos su cuerpo y levanta la paz de Cristo sobre Sí, ellos Señor. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así Gloria a que Dios. recuerda darle like. Va a estar este programa en YouTube en unos días. Dale like en YouTube, La Medicina de Dios. Suscríbete y comparte estas enseñanzas. Así que creo que serán de bendición a muchas personas. Así Que que busquen la medicina de busquen La Dios. Medicina de Dios en YouTube. Y ahí hay otras enseñanzas. Si esta es primera vez que tú te has conectado, ve a La Medicina de Dios en YouTube y ve a las enseñanzas anteriores cuando empezamos con las llaves del reino. Hay como 200 enseñanzas. Hay muchas enseñanzas ahí, así que yo sé que será de bendición Gloria para a tu Dios. vida. Así que muchas bendiciones, gracias por haberte conectado con nosotros y te esperamos de nuevo en 2 semanas, miércoles a las 11:30 de la mañana. Muchas Bendiciones a bendiciones. todos. Amén.